había un profeta llamado Jonás. Y Dios le dijo a Jonás: ve y predica en la ciudad llamada Nínive. Nínive era una ciudad corrupta, una ciudad llena de pecado, de violencia. Una ciudad como esta ciudad, así, donde hay comercio, extorsión, mentiras, robos, crímenes, idolatrías, envidias, maldades de unos contra otros. Así era Nínive, también era así, una ciudad malvada, de gente que vive en pecado y que no miran la bondad de Dios y la paciencia, porque nadie es más fuerte que Dios. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia. Y Dios dijo a Jonás: ve y predica a Nínive y diles: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y salió Jonás predicando a lo largo y ancho de aquella ciudad, una ciudad grande para entonces. Y predicaba Jonás: vecinos, amigos, gobernantes, decía el profeta, de aquí a 40 días Nínive será destruida. La ciudad empezó a escuchar la sentencia de Dios. La Biblia dice que el rey y los ciudadanos empezaron a escuchar la palabra y sintieron temor de Dios. Qué bueno es cuando la gente tiene temor de Dios, cuando escuchan la palabra y sienten temor de Dios y admiran la palabra del Señor y saben que Dios no miente, porque Dios nunca miente. Y cuando advierte, lo hace porque el amor a la humanidad, Él quiere salvarlos. El amor a la humanidad, Él quiere atraerlos. Y por eso anuncia su sentencia, y por eso les advierte acerca de sus pecados. Les advierte que traerá juicio y castigo por su maldad. Los ninivitas comenzaron a arrepentirse, pidieron perdón, empezaron a humillarse. La Biblia dice que empezaron a ayunar y el rey dio un decreto y dijo: los hombres grandes y pequeños, todos los hombres grandes y pequeños, poderosos y pobres, hasta los animales, no quiero que coman, quiero que ayunen. Dijo el rey: todos ayunen. Van a ayunar y van a pedir perdón al Dios del cielo. Le van a pedir perdón por sus pecados. Se van a arrepentir. Quizá Dios tenga misericordia de nosotros. Quizá Dios se apiade. Quizá quiera perdonarnos. Si Dios se apiada de nosotros, no nos destruirá. Porque Jonás decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero cuando cae el temor de Dios sobre los hombres, eso es bueno. Eso es bueno. La gente no debe tener miedo a Dios. Debe tener un temor reverente. Eso significa un respeto por la palabra de Dios. Cuando el profeta comenzó a hablar, entonces entendieron que Dios había enviado un mensaje. Dios les permitió entender que les había enviado un mensaje de arrepentimiento y empezaron a pedir perdón, a humillarse ante Dios. Hoy el Señor está dando la oportunidad a Colombia, está dando la oportunidad a cada ciudad, a cada pueblo, para que dejen su maldad. Dios está avisando que se vuelvan a Él, porque a cada país le viene su castigo,
su proceso por la corrupción política, por la corrupción ciudadana, por la corrupción militar, por la corrupción de grandes y pequeños, por el pecado de ricos y pobres, porque todos los hombres y las mujeres han dado la espalda a la palabra de Dios, porque no les interesa escuchar el mensaje de Cristo, porque cada quien está ocupado en sus labores, porque no tienen tiempo para arrepentirse, porque no tienen tiempo para escuchar la palabra. Dios está dando la oportunidad y por eso ha dicho: volveos a mí, volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor. Si los hombres se vuelven a Dios, entonces Dios se vuelve a ellos. Él ha dicho: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí, ha dicho el Señor, y yo me volveré a vosotros. Los ninivitas entendieron, los hombres de Nínive entendieron. Pero ¿acaso en Colombia? ¿Acaso en Colombia los hombres han entendido lo que Dios ha venido diciendo? Que se vuelvan a Él. ¿Han entendido acaso? Los hombres de Colombia en su mayoría son sordos. Tenemos hombres sordos, una humanidad que no entiende, que la mente no se le aclara, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le dicen bueno, que no tienen reverencia ante Dios. Cualquiera explota y dice maldiciones, cualquiera explota y dice blasfemias contra Dios. Los hombres cobran venganza, los hombres se matan unos a otros. Dios dijo: amaos los unos a los otros. Pero los hombres entendieron: armaos unos contra otros, y hacen daño, hacen mal. Los fuertes se aprovechan de los débiles, los poderosos humillan a los más pequeños, los multimillonarios dominan al pobre, los políticos engañan al ciudadano y los criminales derraman sangre. Pero piensan que Dios no hará nada. ¿De verdad piensan que Dios no hará nada? ¿Qué creen ustedes? ¿Que Dios es ciego? ¿Qué piensan, amigos? ¿Que Dios es sordo? Dios ve, y su brazo es potente, dice el profeta Isaías, y no ha sido cortado. El brazo de Dios se extiende con misericordia. Pero si los hombres no escuchan, cuando Dios llama, el brazo de Dios se extenderá con juicio. Y entonces será lamentable para los que no hayan escuchado. Los ninivitas de la ciudad de Nínive, ellos sí escucharon. Cuando el profeta dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida, ellos escucharon y pidieron perdón y se humillaron y se arrodillaron y pidieron a Dios que no los destruyera, que no los matase, que no acabara su ciudad, que no acabara sus familias, su negocio, su imperio, y pidieron perdón y se humillaron ante Dios. Pero en Colombia muy pocos se han arrepentido, muy pocos, muy poquita gente escucha la voz de Dios. Lo mismo pasó en Venezuela. Yo fui por toda Venezuela predicando ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, capital por capital. Conocí a Venezuela predicando la palabra y decía a los venezolanos que se volvieran a Dios, porque unos estaban adorando a María Leonza, Guaycaipuro, en la montaña de Sorte, en los pueblos, en las montañas de Mérida, en las montañas andinas, adorando al diablo.
y otros estaban embriagándose, consumiendo droga, matándose, y el gobierno corrupto y los ciudadanos perdidos en el alcohol, en el aguardiente, en el pecado. Y decía a los venezolanos: vuélvanse a Dios o Dios castigará a la nación. Pero no escucharon a tiempo, no escucharon los venezolanos, y se lo decíamos: saldrán disparados de este país a buscar otro rumbo, y algunos morirán en el otro país. Y así ha sucedido. Lamentablemente, no se fueron a otros países a arrepentirse, se fueron a seguir pecando. Siguieron igual que en su país. En otros países también, sin Dios, ocupados en sus quehaceres, y algunos en sus fechorías, y no hicieron caso. Y Dios los ha esparcido por las naciones, para que se vuelvan a Él donde quiera que estén. Y muchos venezolanos no quisieron volverse a Él, y no han pedido perdón, sino que han seguido distraídos en la mundanalidad, porque Dios es dueño de todo, y Él es el juez, y nadie está por encima de Dios. Cristo es el dueño también de este pueblo. Él es el dueño. Los imperios de los hombres son nada delante del imperio de Dios, porque Dios es el rey, Él es el jefe, Él es quien manda. Y ahora decimos a los colombianos lo mismo que Venezuela: vuélvanse a Cristo. Colombianos y venezolanos de esta frontera, ¿piensan ustedes que Dios no ve? Que Dios no ve que todos están distraídos y que todos se han olvidado del mandamiento de Dios y del temor de Cristo. ¿Piensan que Dios no ve y no va a castigar la maldad de esta humanidad? Dios va a castigar la maldad de esta humanidad. Así como pasó a Venezuela, ahora está pronto a pasarle a Colombia también. Sí, señor, así está a punto de pasarle. Y espero que usted viva para verlo, porque posiblemente no sobreviva. Porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Y Dios manda a todo hombre a que se arrepienta, a que doble sus rodillas ante Cristo. Eso manda Dios, que todo hombre se arrepienta. La Biblia dice: arrepiéntanse o morirán. Arrepiéntanse o morirán. Es el mandamiento de Cristo. Y no es juego. Arrepiéntase o usted morirá. Morirá sin Dios. Morirá perdido en delitos y pecados. El infierno eterno es un lugar donde nadie descansa, donde las almas gimen, sufren, lloran. Pero Dios es esperanza. Cristo es esperanza. Él es vida. Y Él manda a todo hombre a que venga a sus pies humillado. Todos los que estamos aquí deberíamos estar humillados ante Cristo. Todos, arrepentidos, todos. Los hombres deben pedir perdón ante Cristo en lugar de levantarse contra Él. El que derrama sangre, su sangre será derramada. El mentiroso no hereda el reino de Dios. Todo el que enfrente al Señor es enfrentado por Dios mismo, porque Dios no puede ser burlado. Vuélvanse al Señor, vuélvanse a Cristo antes que sea tarde. Antes que sea tarde. Yo también, como ustedes, era blasfemo. También, como algunos de ustedes, me burlaba de la palabra de Dios porque era ciego y torpe, porque yo no entendía. Yo no sabía que la Biblia decía la verdad. Yo no conocía el Evangelio. No sabía qué tan malo era hasta que Cristo llega al corazón de uno. Uno entiende que debe arrepentirse. Es cuando Cristo llega al corazón de uno. Pero mientras Cristo no le alumbra el corazón, uno no entiende. Uno es terco, testarudo, ciego y blasfema el nombre de Dios. Hoy es la oportunidad, amigos. Dios está dando tiempo. Este es el segundo mensaje que les dejamos aquí. En breve continuamos para que escuchen la palabra de Dios.